Viajé 800 kilómetros para darle una sorpresa de cumpleaños a mi hija. Planeé todo hasta el más mínimo detalle, el pastel, los regalos, la fiesta. Pero cuando llegué a su ciudad, encontré algo que jamás imaginé. Mi hija estaba sentada en la banqueta, con ropa sucia y rota, sosteniendo un pedazo de cartón pidiendo limosna. Los 40,000 pesos que yo enviaba religiosamente cada mes habían desaparecido. Y la verdad detrás de eso me hizo luchar la batalla más difícil de mi vida. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuando el autobús se detuvo en la Central del Norte en la Ciudad de México, eran las 6 de la mañana de un sábado frío de enero. Había viajado toda la noche desde Veracruz, apretada en ese asiento incómodo, pero no me importaba. La ansiedad era mayor que el cansancio. Hacía 3 años que no veía a mi hija Valentina en persona. 3 largos años desde que se casó con Ricardo y se mudó a la capital para empezar una vida nueva. Ella siempre me llamaba, es verdad. Cada semana teníamos nuestras pláticas. Yo le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si los negocios de su marido iban bien. Valentina siempre respondía que todo estaba excelente, que no me preocupara. Pero una madre siente, ¿sabes? En las últimas llamadas noté algo diferente en su voz. Una vacilación, un cansancio que intentaba disimular. Planeé este viaje hace 2 meses, cuando descubrí que su cumpleaños caería en sábado. Sería la sorpresa perfecta. Compré el boleto sin avisar, preparé regalos, hasta encargué un pastel en la mejor pastelería que encontré en línea en la ciudad. Quería ver su rostro iluminado de felicidad cuando me viera en la puerta. Tomé un taxi en la terminal. El chofer era un señor simpático que no paraba de hablar sobre el clima y el tráfico. Le di la dirección que Valentina me pasó cuando se mudó. Calle Acacias, 347, en Polanco. Una colonia exclusiva, me contó orgullosa en esa época. Ricardo había conseguido un departamento ahí a través de su familia, que tenía dinero. El tráfico estaba tranquilo a esa hora. Miraba por la ventana observando la ciudad despertar. Panaderías abriendo, gente caminando con sus perros, el cielo aún gris de aquella mañana de invierno. Mi corazón latía acelerado de expectativa. Cuando estábamos a unas cuadras de la dirección, le pedí al chofer que parara en un supermercado. Quería comprar algunas cosas para hacerle un desayuno especial a mi hija. Entré corriendo, escogí unos bolillos calientitos, frutas, quesos, jamón, jugo de naranja. Imaginaba la escena, yo tocando la puerta, Valentina abriendo aún en pijama, los ojos abiertos de sorpresa, el abrazo apretado. Regresé al taxi con las bolsas. Faltaban solo 2 cuadras. Fue cuando lo vi. En el semáforo, esperando para cruzar, había una mujer sentada en la banqueta. Demasiado delgada, cabello enmarañado, ropa que parecía no haber sido lavada en semanas. Sostenía un pedazo de cartón con algo escrito, y había un niño pequeño a su lado, envuelto en una cobija vieja. Mi corazón se detuvo porque reconocí ese rostro. Aunque sucio, aunque abatido, aunque destruido por la vida en las calles, lo reconocí. Era mi hija. Le grité al chofer que parara. Él frenó bruscamente, asustado. Aventé dinero en el asiento delantero, agarré mis cosas y bajé tropezando. Las bolsas cayeron, las naranjas rodaron por la banqueta, pero no me importó. Corrí hacia ella. Valentina levantó la vista cuando mi sombra cubrió su cartón. Por un segundo, solo me miró sin entender. Entonces sus ojos se abrieron desmesuradamente y murmuró mi nombre como si fuera una aparición. «Mamá». Me arrodillé allí mismo, en la banqueta sucia, y sostuve su rostro entre mis manos. Estaba helada, estaba temblando. «Hija, ¿qué te pasó?». Mi voz salió temblorosa. «¿Qué pasó con los 40,000 pesos que te envío cada mes?». Valentina comenzó a llorar. No era un llanto común. Era el llanto de quien ha guardado demasiado dolor por demasiado tiempo. El niño a su lado, que noté era un varoncito de unos 4 años, se aferró a ella asustado. «Mamá, yo…». Apenas podía hablar entre los sollozos. Ricardo y su familia,
Ellos me corrieron, se quedaron con todo. Sentí el mundo girar. La gente pasaba a nuestro lado apresurada, algunos mirando con lástima, otros con desprecio. Una señora mayor arrodillada en la calle, abrazando a una indigente y a un niño. Qué escena patética debíamos parecer. Pero no me importaba nada de eso. ¿Cómo que se quedaron con todo? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Dónde está tu departamento? ¿Tus cosas? ¿Tu dinero? Aquí no, mamá, por favor. Valentina miró alrededor con miedo genuino en los ojos. Nos pueden ver, pueden llevarse a Mateo. Fue cuando miré bien al niño, cabello oscuro como el de Valentina, ojos grandes y asustados. Mi nieto, un nieto que yo ni sabía que existía. ¿Tienes un hijo?, susurré incrédula. Ella asintió, limpiándose el rostro con las manos sucias. Mateo tiene 4 años. No te conté porque ellos no me dejaban. Ricardo decía que tú ibas a querer intrometerte, que ibas a arruinar todo. Sentí la rabia subiendo como lava en mi pecho, pero antes de explotar ahí en la calle, respiré profundo. Necesitaba ser práctica, necesitaba sacar a mi hija y a mi nieto de ese lugar. Vámonos de aquí. Me levanté y la jalé del brazo. Ahora. Pero mamá, no puedo. No discutas conmigo, Valentina. Usé el mismo tono que usaba cuando ella era niña y hacía berrinche. Levántate ahora. Agarra a Mateo. Vamos a un hotel. Ella vaciló, mirando a los lados como un animal acorralado. Pero finalmente se levantó, cargando al niño. Él debía pesar casi nada porque era demasiado pequeño para su edad, desnutrido. Paré otro taxi. El chofer arrugó la nariz cuando vio a Valentina y a Mateo, claramente incómodo con su apariencia. Le di un billete de 200 pesos y le dije que nos llevara al mejor hotel que conociera por la zona. En el camino sostuve la mano de Valentina. Estaba áspera, llena de callos que no deberían estar ahí. Mi hija siempre tuvo manos suaves, de quien usaba crema todas las noches. Esas eran manos de quien había trabajado pesado, de quien había sufrido. Mateo estaba demasiado callado en su regazo, solo mirando por la ventana con esos ojos grandes. Un niño de 4 años debería ser ruidoso, curioso, lleno de preguntas. Este niño parecía haber aprendido que el silencio era supervivencia. Llegamos a un hotel sencillo pero limpio en el centro. El recepcionista me miró con desconfianza cuando vio a Valentina, pero mi dinero habló más fuerte. Reservé una habitación doble, pagué por adelantado una semana. En cuanto entramos al cuarto, cerré la puerta con seguro. Valentina se quedó parada en medio de la habitación, pareciendo perdida. Mateo se aferraba a sus piernas. «Primero, se van a bañar». Abrí la llave de la regadera, ajustando la temperatura. «Después vamos a comer, y entonces me vas a contar todo, absolutamente todo». Ayudé a Valentina a quitarse esa ropa inmunda. Cuando vi su cuerpo, tuve que morderme la lengua para no gritar. Estaba en los huesos. Había marcas moradas en los brazos, algunas amarillentas ya, otras todavía oscuras. Marcas de dedos, marcas de violencia. «¿Quién te hizo esto?». Mi voz salió baja, peligrosa. «Después, mamá, por favor». Ella entró a la regadera temblando. Mientras ella se lavaba, cuidé de Mateo. El niño me miraba asustado, pero no se resistió cuando empecé a quitarle la ropa. Él también estaba muy delgado, con la piel sucia de días sin baño. Lo metí a la regadera con Valentina. Tiré a la basura toda esa ropa sucia. Después llamé a recepción y pedí que trajeran ropa nueva, dando las tallas aproximadas. Pagué el triple del valor para que fueran rápidos. Cuando Valentina salió del baño envuelta en toallas, con Mateo limpio en brazos, parecía otra persona. Aún estaba muy delgada, muy abatida, pero al menos estaba limpia. La ropa llegó. Vestí a Mateo primero, un pants pequeño, una playera, una sudadera. Él me dejó hacer todo sin quejarse, demasiado callado para ser un niño. Después ayudé a Valentina a vestirse. Pedí comida por teléfono, sándwiches, sopa, fruta, jugo. Cuando llegó, Mateo devoró todo como si no hubiera comido en días. Probablemente no comía de verdad.
Valentina comió despacio, llorando entre bocado y bocado. Esperé a que terminara, esperé a que se secara las lágrimas, esperé a que estuviera lista. Entonces me senté en la cama a su lado y dije, «Ahora cuéntame todo, desde el principio». Valentina respiró profundo varias veces antes de comenzar a hablar. Mateo se había quedado dormido en sus brazos, finalmente relajado después del baño caliente y la comida. Ella lo acostó cuidadosamente en la cama, lo tapó con la cobija y entonces se sentó a mi lado. «Conocí a Ricardo hace 6 años, ¿recuerdas?», comenzó con la voz baja. «En esa época yo trabajaba como secretaria en ese despacho de abogados en Veracruz. Él apareció para una reunión de negocios. Era tan guapo, tan educado, tan atento. Empezó a mandarme flores, a invitarme a cenar. Yo lo recordaba. Recordaba cómo Valentina llegaba a casa radiante, contando sobre ese hombre maravilloso que había conocido. Un empresario exitoso de la Ciudad de México, decía ella. Familia tradicional, dueño de varias propiedades. Después de 6 meses de novios, me pidió matrimonio. Valentina se limpió una lágrima que escurría. Fue todo tan rápido, pero yo estaba tan enamorada. Y él decía que me amaba, que quería construir una vida conmigo en la capital, donde su familia tenía negocios. Recuerdo la boda, dije suavemente. Pequeña, solo nosotros y su familia. Sí, ellos insistieron en que fuera así. Dijeron que era más íntimo, más especial. Ella rió sin humor. Fui tan tonta. No me di cuenta de que solo querían aislarme desde el principio. Valentina contó que cuando se mudó a la Ciudad de México, Ricardo la llevó a conocer el departamento. Era hermoso de verdad, en un edificio nuevo en Polanco. Pero tenía un detalle que ella descubrió solo después. El departamento estaba a nombre de la suegra, doña Mariela. Ricardo dijo que era temporal, que era más fácil por cuestiones de impuestos, que pronto lo transferiría a su nombre. Valentina sacudió la cabeza. Yo le creí. Siempre creí en todo lo que él decía. Los primeros meses, todo parecía perfecto. Ricardo trabajaba con su padre en la inmobiliaria de la familia. Valentina no necesitaba trabajar, decía él. Podía quedarse en casa, cuidar el departamento, ser una esposa dedicada. Ella aceptó, feliz con la nueva vida. Pero entonces me embaracé. Su voz se apagó. No fue planeado. Cuando le conté a Ricardo se puso furioso. Dijo que no era el momento, que arruinaría sus planes, pero su familia reaccionó diferente. Doña Mariela se puso radiante con la noticia de un nieto. El suegro, don Vicente, también. De repente, Valentina se vio rodeada de atención. Pero era una atención extraña, posesiva. Empezaron a controlar todo, lo que comía, a dónde iba, con quién hablaba. Valentina abrazó sus propias rodillas. Doña Mariela decía que era por el bien del bebé, que ella sabía que era mejor porque ya había criado 3 hijos. A Valentina le impidieron regresar a Veracruz para visitarme durante el embarazo. Siempre había una excusa. El médico no recomendaba viajar. Era peligroso para el bebé. Mejor esperar hasta después del parto. Las llamadas para mí empezaron a ser vigiladas. Doña Mariela se quedaba a mi lado cuando te llamaba, explicó Valentina. Me hacía señas para que no contara ciertas cosas, para no preocuparte, y yo obedecía porque tenía miedo de causar problemas, de perder a Ricardo. Mateo nació prematuro, pequeño y frágil. Estuvo 2 semanas en la incubadora. En ese periodo, Valentina descubrió algo que cambió todo. Estaba en el hospital cuando escuché una conversación entre Ricardo y su madre. Su voz tembló. Estaban en el pasillo, creyendo que yo dormía. Doña Mariela decía que ahora tenían al heredero que necesitaban, que yo había cumplido mi papel, que después de que Mateo estuviera más grande, podrían deshacerse de mí y quedarse con el niño. Sentí mi sangre helarse. ¿Planearon esto desde el principio? Creo que sí. Ellos querían un nieto, pero no querían a una nuera de familia sencilla como yo cerca. Valentina se secó más lágrimas. Después de que regresamos a casa con Mateo, la vida se volvió un infierno. Doña Mariela prácticamente vivía en el departamento,
controlando cómo cuidaba al bebé. Decía que yo hacía todo mal, que iba a matar al niño de tanto descuido. El tiempo fue pasando y Valentina fue siendo sistemáticamente destruida. Ricardo, que antes era atento, se volvió frío y distante. Pasaba días fuera, regresaba tarde, ni la miraba bien. Intenté hablar con él, decirle que necesitábamos privacidad, que su madre estaba siendo demasiado invasiva. Valentina mostró los brazos donde aún había marcas amarillentas. Fue la primera vez que me pegó. Dijo que yo era una malagradecida, que su familia me había dado todo y yo no tenía derecho a reclamar. La violencia fue escalando. Empezó con empujones, después cachetadas, después puñetazos, siempre en lugares que la ropa cubría, siempre cuando nadie estaba viendo. Y doña Mariela sabía. Veía las marcas y fingía que no veía. Cuando Mateo cumplió 2 años, empecé a recibir tus depósitos, mamá. Valentina me miró. 40,000 pesos cada mes. Tú dijiste que era para que yo tuviera mi dinero, mi independencia, pero nunca tuve acceso a ese dinero. ¿Cómo?, pregunté alarmada. Ricardo controlaba todo. Mi cuenta estaba a nombre de él también. Él transfería todo el dinero que tú mandabas a la cuenta de la inmobiliaria. Decía que era inversión para nuestro futuro. Rió amargamente. Yo era tan estúpida que le creía. En los últimos 2 años, la situación empeoró mucho. Ricardo tenía una amante. Valentina lo descubrió. Una chica joven que trabajaba en la inmobiliaria. Cuando confrontó al marido, le pegó tanto que se quedó 3 días sin poder salir de la cama. Doña Mariela vino a cuidar a Mateo esos días, contó Valentina. Y fue cuando ella dijo la verdad, que Ricardo se iba a casar con la chica en cuanto se deshiciera de mí, que ya tenían todo planeado. Iban a acusarme de ser madre negligente, de tener problemas mentales, de abandonar al hijo. Iban a quedarse con la custodia de Mateo y echarme a la calle sin nada. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no pediste ayuda? Mi voz salió ahogada. Porque ellos monitoreaban todo, mamá. Mi teléfono, mis correos, todo. Valentina estaba llorando mucho ahora. Y amenazaron con lastimarte si yo contaba algo. Dijeron que sabían dónde vivías, que era fácil hacer que un accidente pareciera natural para una señora de tu edad. Sentí náuseas. ¿Qué tipo de monstruos eran estas personas? Hace 3 meses ejecutaron el plan. Valentina se limpió el rostro con las manos. Llegué a casa después de llevar a Mateo al parque y habían cambiado las cerraduras. Había un guardia en la puerta diciendo que no podía entrar. Doña Mariela apareció con una orden de restricción, diciendo que yo era peligrosa, que había amenazado con lastimar a Mateo. Eso es mentira, lo sé, pero ellos tenían pruebas falsas, mensajes de texto que yo nunca envié, testigos que juraron verme actuando de forma violenta. Todo mentira, todo comprado o inventado. Valentina sollozó. Me quitaron a Mateo, mamá. Arrancaron a mi hijo de mis brazos gritando por mí. La audiencia de custodia fue rápida. El abogado de la familia Almazán, que era el apellido de Ricardo, presentó dictámenes psiquiátricos falsos, testimonios de vecinos que alegaban haber visto a Valentina descuidando al niño, hasta fotos manipuladas. El juez me dio derecho a visitas supervisadas 1 vez por semana, contó Valentina. Pero cuando fui a la primera visita, doña Mariela estaba ahí, y Mateo... Él no me reconoció bien. Le lloraron tanto alejándome de él esos 3 meses que estaba confundido. Sin dinero, sin casa, sin documentos porque todo se quedó en el departamento, Valentina se fue a la calle. Intentó pedir ayuda en albergues, pero sin identificación no conseguía lugar. Durmió en bancas de parque, bajo puentes, en cualquier lugar que ofreciera un techo. Hace 1 mes, logré agarrar a Mateo. Miró a su hijo durmiendo. Ellos estaban saliendo de una consulta médica. La niñera se distrajo 1 segundo, y yo lo agarré y corrí. Sé que está mal, sé que es secuestro, pero es mi hijo, mamá, mi hijo. Desde entonces, Valentina vivía escondida con Mateo por las calles de la ciudad. De día, pedía limosna. De noche, se escondía en lugares diferentes para no ser encontrada.
Tenía pavor de que la familia Almazán los encontrara y se llevara a Mateo de nuevo. No podía llamarte porque no tenía teléfono. No podía pedirte ayuda porque tenía miedo de que ellos interceptaran de alguna forma. Valentina me miró con ojos devastados. Mamá, lo siento mucho. Siento tanto todo esto. Abracé a mi hija y dejé que llorara en mi hombro. Lloré con ella, nuestro dolor mezclándose allí en ese cuarto de hotel. Cuando finalmente nos separamos, me sequé el rostro y dije con voz firme: se acabó. Esto se acaba ahora. Ellos no se van a llevar a mi nieto, no van a destruir a mi hija. Vamos a luchar, Valentina, y vamos a ganar. Al día siguiente, domingo, dejé a Valentina y a Mateo descansando en el hotel y salí a resolver lo que necesitaba ser resuelto. Primera parada, una tienda departamental donde compré ropa decente para los dos, zapatos, productos de higiene, todo lo que necesitaban. Gasté casi 10,000 pesos, pero no me importó. Después fui a una farmacia y compré vitaminas, pomadas para los moretones de Valentina, curitas. Compré también juguetes para Mateo. Ese niño necesitaba volver a ser niño. Regresé al hotel cargada de bolsas. Valentina estaba despierta, sentada en la cama, abrazando a Mateo, que veía caricaturas en la televisión. Cuando vio las bolsas, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Mamá, no necesitabas gastar tanto. Cierra la boca y acepta. Empecé a sacar la ropa de las bolsas. Eres mi hija y este es mi nieto. Voy a cuidar de ustedes como debería haber hecho desde el principio. Mateo quedó encantado con los juguetes. Era la primera vez que veía a ese niño sonreír. Una sonrisa pequeña, tímida, pero una sonrisa. Mi corazón se llenó de una mezcla de alegría y rabia. Alegría por ver a mi nieto feliz. Rabia por todo lo que le habían hecho. Pasamos el domingo entero juntos en ese cuarto. Pedí comida, vimos películas, jugamos con Mateo. Por primera vez en meses, Valentina se relajó un poco. Vi la tensión saliendo de sus hombros, viéndola reír de las payasadas de su hijo. Pero el lunes llegó, y yo necesitaba actuar. Desperté temprano, le dejé dinero a Valentina para pedir el desayuno y salí. Había investigado en Internet el día anterior y encontrado el nombre de una abogada especializada en derecho familiar, licenciada Patricia Flores, conocida por tomar casos difíciles y ganar. Su despacho quedaba en un edificio comercial en Reforma. La recepcionista me atendió con una sonrisa profesional. Necesito hablar con la licenciada Patricia. Es urgente. ¿La señora tiene cita? No, pero puedo esperar el tiempo que sea necesario. Me senté en la sala de espera. 2 horas después, la recepcionista me llamó. La licenciada Patricia era una mujer de unos 50 años, cabello canoso recogido en un chongo, lentes de aumento y una mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. «Tiene 15 minutos», dijo señalando la silla frente a su escritorio. «¿Qué puedo hacer por usted?» Le conté todo. Cada detalle de la historia de Valentina, desde la boda hasta encontrarla pidiendo limosna en la calle. Hablé sobre la violencia doméstica, sobre las acusaciones falsas, sobre cómo la familia Almazán había manipulado el sistema para robarle todo a mi hija. La licenciada Patricia escuchaba en silencio, haciendo anotaciones ocasionalmente. Cuando terminé, se recargó en su silla y me estudió por un largo momento. ¿Su hija se llevó al niño sin autorización del juez? Ella tomó a su propio hijo que le fue robado con mentiras. Entiendo, pero ante los ojos de la ley, eso es sustracción de menores. La licenciada Patricia suspiró. Eso complica las cosas. ¿Entonces no va a ayudar? No dije eso. Se inclinó hacia adelante. Este caso es complicado, pero no imposible. La familia Almazán cometió varios delitos: violencia familiar, fraude con el dinero que usted enviaba, falsificación de pruebas. El problema es probar todo eso. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, su hija necesita entregarse, con abogado, de forma controlada, antes de que la policía la encuentre. La licenciada Patricia tomó una pluma. Segundo, necesitamos pruebas, registros médicos de la violencia, testimonios, cualquier evidencia de que las acusaciones contra ella
son falsas. ¿Cuánto cobra? Mis honorarios son 120,000 pesos por adelantado, más gastos del proceso. 120,000. Era casi toda mi reserva de jubilación. Pero miré a esa mujer y vi determinación en sus ojos. Vi a alguien a quien realmente le importaba. ¿Puede empezar hoy?, pregunté sacando mi chequera. Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de la licenciada Patricia. Me gusta su actitud. Sí, podemos empezar hoy. Pasé el resto de la mañana en su oficina, dando toda la información que tenía. Nombres, direcciones, fechas. La licenciada Patricia llamó a varios contactos, empezando a armar la estrategia. «Voy a necesitar que un médico examine a su hija», dijo ella. «Fotografiar las marcas de violencia que aún existen. Conseguir un dictamen médico. Yo me encargo de eso. Y vamos a necesitar un investigador privado para verificar la situación financiera de la familia Almazán, ver si hay irregularidades que podamos usar». «¿Cuánto cuesta?» «Conozco uno bueno que cobra 60,000 por la investigación completa». 60,000 más. Dios mío, cómo se estaba encareciendo aquello. Pero pensé en el rostro de Mateo cuando vio los juguetes. Pensé en Valentina durmiendo en la calle. Valía cada centavo. «Contrátelo». Regresé al hotel al inicio de la tarde. Valentina estaba tensa, caminando de un lado a otro mientras Mateo jugaba. «Mamá, ¿dónde estabas?» Estaba preocupada. Resolviendo las cosas. Me senté en la cama y tomé sus manos. Contraté una abogada, la mejor de la ciudad. Ella nos va a ayudar. «Pero mamá, eso debe costar una fortuna». «Deja que yo me preocupe por el dinero. Tú preocúpate por ponerte fuerte para la batalla que viene por delante». Le expliqué el plan de la licenciada Patricia. Valentina se puso pálida cuando escuchó que necesitaba entregarse. «¿Me van a meter a la cárcel? ¿Se van a llevar a Mateo?» «La licenciada Patricia va a negociar. Tú te vas a entregar con abogada, vas a explicar la situación. Con las pruebas de violencia familiar y el fraude, ella cree que consigue evitar la cárcel y hasta revertir la custodia. ¿Y si no lo logra? ¿Y si me encierran y Mateo regresa a esa casa? No va a pasar». Sostuve su rostro. «Confía en mí. Confía en la abogada. Vamos a ganar esto». Esa noche, la licenciada Patricia apareció en el hotel con un médico legista de confianza. Él examinó a Valentina cuidadosamente. Fotografió cada moretón, cada cicatriz, cada evidencia de la violencia que ella sufrió. Valentina lloró durante todo el examen, reviviendo cada agresión. El médico también examinó a Mateo. El niño estaba desnutrido, con señales claras de negligencia en los últimos meses en las calles. Pero no había marcas de violencia física. Valentina nunca le puso un dedo encima a su hijo. «Esto es bueno», dijo la licenciada Patricia después de que el médico se fue. «Tenemos prueba física de la violencia contra usted y prueba de que Mateo estaba siendo bien cuidado antes de que se fueran a la calle». «¿Y ahora?» «Ahora yo negocio su entrega. Voy a hablar con el fiscal mañana, mostrar las pruebas preliminares. Con suerte consigo que usted sea escuchada antes de cualquier detención». Esa noche apenas pude dormir. Me quedaba mirando a Valentina y a Mateo durmiendo abrazados en la cama de al lado. Mi hija y mi nieto, que casi perdí, que casi fueron destruidos por esas personas horribles. Hice una promesa silenciosa, ahí en la oscuridad. No importaba cuánto costara, cuánto tiempo tardara. Yo iba a destruir a la familia Almazán como ellos intentaron destruir a mi familia. Iban a pagar por cada lágrima de Valentina, por cada momento de miedo de Mateo. El martes por la mañana, la licenciada Patricia llamó. «Conseguí una reunión con el fiscal para hoy en la tarde. Traiga a su hija». El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México era un edificio imponente que me hizo sentir pequeña cuando entramos. Valentina estaba temblando a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. Habíamos dejado a Mateo con una niñera que la licenciada Patricia contrató, alguien de confianza que cuidaría de él mientras resolvíamos aquello. La licenciada Patricia nos esperaba en la entrada, impecable en su traje gris. «Recuerden lo que platicamos», le dijo a Valentina. «Sea honesta, muestre emoción, pero no pierda el control.
Deje que las pruebas hablen por usted. Subimos al tercer piso donde estaba la fiscalía. El fiscal era un hombre de unos 40 años llamado licenciado Fernando Morales. Tenía un rostro serio, pero sus ojos eran amables. La licenciada Patricia presentó el caso de forma brillante. Mostró las fotos de las marcas de violencia, el dictamen médico, copias de los depósitos que hice a la cuenta de Valentina y que nunca fueron usados por ella. Mostró también registros de llamadas, mensajes, todo lo que probaba que Valentina estaba siendo controlada. Mi clienta fue víctima de violencia familiar sistemática y de abuso de confianza por parte de su exmarido y la familia de él. La licenciada Patricia hablaba con convicción. Las acusaciones contra ella de negligencia e inestabilidad mental son falsas, fabricadas para justificar el robo de sus bienes y de su hijo. El licenciado Morales estudió los documentos en silencio. Después miró a Valentina. «Señora Almazán, ¿usted entiende que al tomar a su hijo sin autorización judicial cometió un delito?» «Lo sé». La voz de Valentina tembló. «Pero él es mi hijo. Ellos me lo robaron con mentiras. Yo no podía dejarlo en ese lugar, siendo criado por personas que me destruyeron». ¿Por qué no buscó ayuda legal en ese momento? Porque no tenía dinero, no tenía identificación, no tenía nada. Ellos me quitaron todo. Lágrimas escurrieron por el rostro de Valentina. Yo dormía en la calle, licenciado. Me bañaba en baños públicos. ¿Cómo iba a contratar a un abogado? El licenciado Morales asintió lentamente. Entiendo su situación, pero eso no justifica la sustracción. Con todo respeto, licenciado, intervine. No es secuestro cuando una madre toma a su propio hijo de las manos de abusadores. Él me miró con sorpresa. La licenciada Patricia hizo un gesto para que me quedara callada, pero el fiscal levantó la mano. ¿Usted es? Soy su madre, doña Consuelo, la abuela del niño, y fui yo quien invirtió más de 1.200.000 pesos en la vida de mi hija en los últimos años, dinero que fue robado por la familia del exmarido. ¿1.200.000? 40.000 al mes durante 3 años. Mostré mis estados de cuenta. Transferencias hechas religiosamente cada día primero. Mi hija nunca vio un centavo de ese dinero porque el marido controlaba su cuenta. El licenciado Morales tomó los estados de cuenta y los estudió con atención. Vi su rostro cambiar cuando hizo los cálculos. «Esto es fraude en gran escala», murmuró. «Es un delito», aprovechó la licenciada Patricia. «Y tenemos pruebas. El investigador privado que contraté ya rastreó parte de ese dinero. Fue usado para remodelar propiedades de la familia Almazán, comprar coches, invertir en sus negocios. Nada fue invertido en beneficio de mi clienta o de su hijo». El fiscal se quedó en silencio por un largo momento. Después suspiró. «Voy a ser franco con ustedes. Este caso es una pesadilla legal. Tenemos acusaciones serias de ambos lados, pero las pruebas que ustedes trajeron son preocupantes». Miró a Valentina. «Voy a hacer lo siguiente. No voy a solicitar prisión preventiva siempre y cuando la señora acepte quedarse bajo custodia de su madre hasta la audiencia. Será como un arresto domiciliario, pero en el hotel donde están hospedadas». «¿Y mi hijo?» «La custodia temporal se quedará con usted, bajo supervisión de una trabajadora social, hasta que resolvamos esto definitivamente». Se volvió hacia la licenciada Patricia. «Pero quiero una investigación completa de la familia Almazán. Si la mitad de lo que ustedes alegan es verdad, tendremos delitos graves que perseguir». Fue como quitarse un peso de toneladas de encima. Valentina empezó a llorar de alivio. Yo misma sentí las lágrimas escurrir. «Gracias, licenciado», logré decir. «Muchas gracias». «No me agradezca todavía», cerró la carpeta. «El proceso va a ser largo y difícil. La familia Almazán tiene buenos abogados y recursos. Ustedes necesitan estar preparadas para una batalla». «Lo estamos». La licenciada Patricia habló por nosotras. Salimos del tribunal con Valentina oficialmente bajo mi custodia y con el permiso legal para quedarse con Mateo. No era la victoria completa, pero era un comienzo. Cuando llegamos al hotel y Valentina abrazó a Mateo, vi en sus ojos algo que no veía antes: esperanza.
Ese niño estaba empezando a entender que tal vez ya no sería arrancado de su madre. En los días siguientes, la abogada trabajó frenéticamente. Contrató más investigadores, consiguió órdenes para examinar las cuentas bancarias de la familia Almazán, entrevistó testigos. Cada día descubríamos más porquería. Ricardo tenía realmente una amante y estaba planeando casarse con ella. Ya había hasta comprado un departamento para los dos con el dinero que le robó a Valentina. Su madre, doña Mariela, tenía un historial de demandas laborales por maltrato a empleadas domésticas. El padre, don Vicente, estaba siendo investigado por evasión fiscal. La inmobiliaria de ellos tenía varias irregularidades. Fue como abrir una caja de Pandora de crímenes. 2 semanas después de la reunión con el fiscal, la licenciada Patricia consiguió una audiencia preliminar para discutir la custodia. Entramos a la sala del juzgado con Valentina vistiendo la ropa nueva que compré. Cabello arreglado, pareciendo la mujer digna que siempre fue. Del otro lado de la sala estaba Ricardo con su familia y sus abogados. Cuando Ricardo me vio, su rostro se puso rojo de rabia. «Tú», se levantó señalándome. «Tú destruiste todo. Tu hija está loca, es una secuestradora. Siéntate y cállate la boca», dije con voz firme. «Si no, me levanto y te doy una cachetada que te voy a voltear». La jueza golpeó el mazo. «¡Orden! ¡Todos sentados!». La jueza era una mujer de unos 60 años llamada Gabriela Rodríguez. Tenía fama de ser dura pero justa. Ella estudió el expediente del proceso con atención antes de hablar. «Este caso es bastante complejo», comenzó ella. «Tenemos alegaciones graves de ambos lados: violencia familiar, fraude, sustracción de menores. Vamos a comenzar escuchando a las partes». El abogado de la familia Almazán, un hombre arrogante llamado licenciado Julio Santos, presentó primero. Habló sobre cómo Valentina era inestable, negligente, cómo había secuestrado al hijo y se lo había llevado a la calle. El niño estaba viviendo en condiciones infrahumanas. Hablaba dramáticamente, pidiendo limosna, durmiendo a la intemperie. ¿Qué clase de madre le hace eso a un hijo? La clase de madre que fue echada a la calle sin un centavo por sus clientes. La licenciada Patricia respondió. «¿Vamos a hablar sobre eso, licenciado Santos? ¿Vamos a hablar sobre cómo su cliente Ricardo Almazán agredió a mi clienta sistemáticamente durante años? ¿Sobre cómo su familia le robó más de 1.200.000 pesos? ¿Sobre cómo fabricaron pruebas falsas para conseguir la custodia? Acusaciones sin fundamento. Tengo dictámenes médicos, fotografías, estados de cuenta y testigos». La licenciada Patricia aventó una carpeta gruesa en la mesa. Todo documentado, todo comprobado. La jueza levantó la mano pidiendo silencio. «Licenciada Patricia, presente sus pruebas». Y ella presentó, una por una, meticulosamente, las fotos de los moretones aún visibles en Valentina, el reporte del médico legista detallando cada lesión, los estados de cuenta mostrando los depósitos que hice y las transferencias que Ricardo hizo a sus propias cuentas, testimonios de vecinos del edificio donde Valentina vivía, diciendo que escuchaban gritos y ruidos de pelea. Después llamó a los testigos. La primera fue la antigua empleada doméstica de la familia Almazán, doña Rosa, una señora de unos 60 años que trabajó para ellos por 10 años. «Doña Rosa, ¿la señora presenció alguna situación de violencia?» «Varias». La mujer habló con voz firme. «El Ricardo le pegaba a la Valentina. Yo veía las marcas, oía los gritos. Una vez ella se quedó 3 días encerrada en el cuarto después de que él la empujó en la escalera». ¿Y la familia sabía? La doña Mariela sabía de todo. Ella decía que Valentina era una delicada, que el marido tenía derecho de poner a la mujer en su lugar. Doña Rosa miró a la familia Almazán con desprecio. Esa familia está podrida por dentro. El abogado de ellos intentó desacreditar a la testigo, diciendo que fue despedida y guardaba rencor. Pero doña Rosa tenía anotaciones, fechas, descripciones, todo guardado en un cuaderno que mantuvo durante años. «¿Por qué guardó eso, señora?», preguntó la jueza. «Porque yo sabía que un día la verdad necesitaría salir». Doña Rosa respondió. «Esa niña sufrió demasiado». La audiencia continuó por horas.
La licenciada Patricia llamó a más testigos. Un vecino que vio a Ricardo arrastrando a Valentina por el cabello hasta el coche una vez. La empleada de una farmacia donde Valentina compraba maquillaje para cubrir hematomas. Hasta una maestra de yoga a la que Valentina iba y que notó las marcas en sus brazos. Cada testimonio era una puñalada en el corazón. Escuchar el sufrimiento de mi hija siendo expuesto de esa forma, saber que ella pasó por todo aquello sola mientras yo estaba en Veracruz sin saber nada, me destrozaba por dentro. La familia Almazán intentaba contraargumentar, pero sus testigos eran débiles. Amigos de la familia que nunca convivieron diariamente con Valentina, empleados de la inmobiliaria que daban testimonios claramente ensayados. Entonces la licenciada Patricia soltó la bomba. Llamó al investigador privado, el señor Marcos Villalobos, un ex policía federal que ahora trabajaba como detective. Señor Villalobos, ¿usted investigó las finanzas de la familia Almazán? Sí, durante 2 semanas rastreé todos los movimientos bancarios y propiedades. ¿Y qué descubrió? Marcos abrió una laptop y proyectó hojas de cálculo en la pared. Descubrí que en los últimos 3 años fueron transferidos a cuentas de la familia Almazán exactos 1,347,892 pesos provenientes de la cuenta conjunta de Ricardo y Valentina. Ese dinero no fue invertido en la pareja, sino usado para... Señaló a la pantalla. Remodelación de 3 inmuebles propiedad de Vicente Almazán, padre de Ricardo. Compra de 2 autos de lujo registrados a nombre de Mariela Almazán, madre de Ricardo, y compra de un departamento a nombre de Ricardo para su novia, la señorita Julia Martínez. El tribunal quedó en silencio. Ricardo estaba pálido. Su madre miraba hacia abajo. El abogado de ellos se levantó. Objeción. Eso no tiene relevancia para la cuestión de la custodia. Tiene toda la relevancia. La licenciada Patricia rebatió. Muestra un patrón de abuso de confianza y manipulación financiera. Ellos sistemáticamente le robaron a mi clienta y ahora alegan que ella no tiene condiciones económicas para cuidar al hijo. La jueza estudió las hojas de cálculo. Licenciado Santos, ¿su cliente tiene explicación para esas transferencias? El abogado cuchicheó con Ricardo antes de responder. Eran inversiones conjuntas acordadas por la pareja. ¿Dónde están los contratos? ¿Los acuerdos por escrito? Preguntó la licenciada Patricia. Eran acuerdos verbales. ¿1,300,000 pesos en acuerdos verbales? La jueza arqueó una ceja. Eso es como mínimo imprudente, licenciado Santos. La licenciada Patricia no había terminado. Me gustaría llamar al estrado a la señorita Julia Martínez. Una chica joven, bonita, de unos 25 años, se levantó entre el público. Estaba visiblemente nerviosa. El abogado de la familia Almazán intentó objetar, pero la jueza lo permitió. Julia confirmó que era novia de Ricardo desde hacía 2 años, que él le había comprado un departamento hacía 6 meses, que él prometió casarse con ella en cuanto se deshiciera de la esposa. ¿Y cómo planeaba deshacerse de la esposa?, preguntó la licenciada Patricia. Él dijo que iba a probar que ella estaba loca y era negligente, que iba a quitarle al hijo y mandarla lejos sin nada. Julia estaba llorando. Yo juro que no sabía que él le pegaba. Él decía que ella era agresiva con él, que él necesitaba protegerse. ¿Pero usted sabía que él era casado cuando empezaron la relación? Sabía, pero él dijo que el matrimonio estaba acabado hacía años. La licenciada Patricia mostró fotos de Ricardo y Valentina juntos en eventos familiares hasta 6 meses antes de la separación. Todos sonriendo, pareciendo una pareja feliz. ¿Esto le parece un matrimonio acabado a usted? Julia sacudió la cabeza, llorando más. Cuando Julia salió del estrado, Ricardo estaba rojo de furia. Se levantó gritando: «¡Esa zorra mintió! ¡Yo nunca dije eso! Señor Almazán, ¡contrólese!». La jueza golpeó el mazo, pero Ricardo estaba fuera de control. «Todo esto es culpa de esa vieja idiota», me señaló a mí, llenándole la cabeza a Valentina, poniéndola en mi contra. Valentina era feliz hasta que apareció esta bruja. Fue la gota que derramó el vaso.
Me levanté de la silla, ignorando a la licenciada Patricia intentando detenerme, y caminé hacia Ricardo. Él era más alto que yo, más joven, más fuerte. Pero yo estaba poseída por una rabia de madre que no conoce límites. ¿Feliz? Mi voz resonó en el tribunal. ¿Tú llamas feliz a una mujer que recibe golpes todos los días? ¿Que duerme con miedo de su propio marido? ¿A la que le roban cada centavo? Eres un cobarde, Ricardo Almazán. Un cobarde que le pega a una mujer, le roba a su propia esposa y después todavía tiene el valor de hacerse la víctima. Señora Consuelo, por favor regrese a su lugar, ordenó la jueza. Pero yo no había terminado. Mi hija vale 1000 veces lo que tú. Ella te dio un hijo hermoso, cuidó tu casa, te apoyó en todo, y tú la destruiste. Pero ¿sabes una cosa? No ganaste, porque voy a luchar con cada gota de sangre en mi cuerpo para garantizar que nunca más le pongas un dedo encima a ella o a mi nieto. 2 guardias se acercaron para escoltarme de vuelta a mi lugar. Dejé que me llevaran, pero mantuve los ojos fijos en Ricardo. Vi miedo en esos ojos. Bien, él debía tener miedo. La jueza llamó a un receso de 30 minutos. Valentina me abrazó temblando. Mamá, no debiste haber hecho eso. Alguien necesitaba decirle la verdad en su cara. Me sequé una lágrima que escurría por mi rostro. Me cansé de quedarme callada mientras él te destruye. Cuando la sesión recomenzó, la jueza tenía una expresión seria. Revisé todas las pruebas presentadas hoy. Es uno de los casos más perturbadores que he visto en 20 años de carrera. Ella miró a Ricardo. Señor Almazán, las evidencias contra usted son abrumadoras. Violencia familiar documentada, fraude por valores significativos, manipulación del sistema judicial con pruebas falsas. Esto es inaceptable. Después miró a Valentina. Señora Valentina, entiendo que usted actuó por desesperación al tomar a su hijo, pero eso aún constituye una violación de la orden judicial anterior. Mi corazón se apretó. ¿Acaso le iba a quitar a Mateo a Valentina de todos modos? Sin embargo, la jueza continuó. Considerando las circunstancias excepcionales, la violencia sufrida y el hecho de que la orden judicial original fue obtenida a través de pruebas fraudulentas, estoy determinando lo siguiente. Ella se ajustó los lentes. La guarda y custodia provisional de Mateo queda con la madre, Valentina Almazán. El padre tendrá derecho a visitas supervisadas una vez por semana en el Centro de Convivencia Familiar, hasta que la investigación criminal sobre las acusaciones de violencia familiar y fraude sea concluida. Valentina soltó un sollozo de alivio. Además, estoy determinando que el señor Ricardo Almazán y su familia devuelvan inmediatamente todos los valores apropiados indebidamente, un total de 1.347.892 pesos, bajo pena de embargo de bienes. Eso es un absurdo, el abogado de la familia protestó. Eso es justicia, licenciado Santos. La jueza golpeó el mazo. Estoy también turnando copias de este expediente al Ministerio Público para la investigación de posibles delitos: violencia familiar, fraude, falsedad de declaraciones y uso de documentos falsos. Se levanta la sesión. Cuando salimos del juzgado, Valentina apenas podía caminar de tanto que lloraba. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de justicia finalmente hecha. Ganamos, mamá, ganamos. Todavía no. Nos recordó la licenciada Patricia. Esto es solo el comienzo. El proceso penal todavía va a tardar y ellos van a apelar todo, pero dimos un gran paso hoy. No me importaba. En ese momento, lo importante era que Mateo estaba oficialmente bajo custodia de Valentina, que la verdad había salido, que la familia Almazán había sido expuesta. Regresamos al hotel y recogimos a Mateo. Cuando Valentina le contó que se iba a quedar con ella, el niño abrazó a su mamá con fuerza. ¿Para siempre, mami? Para siempre, mi amor. Esa noche pedí comida y celebramos. Fue una celebración sencilla, solo nosotros 3 en ese cuarto de hotel, pero fue perfecta. Mateo reía,
Valentina sonreía y yo sentí que finalmente había hecho lo que una madre debe hacer: proteger a su hija. Los días siguientes fueron de reorganización. La licenciada Patricia consiguió que la justicia liberara los documentos de Valentina que estaban retenidos en el departamento. Con identificación en mano, conseguimos abrir una cuenta bancaria nueva a su nombre, donde pasé a depositar los 40.000 mensuales directamente. También renté un departamento de 2 recámaras en una colonia tranquila. No era lujoso como el departamento en Polanco, pero era nuestro. Un lugar seguro donde Valentina y Mateo podían reconstruir sus vidas. Valentina aún estaba frágil, asustada. Cualquier ruido fuerte la hacía brincar. Veía a Ricardo en cada hombre alto en la calle. Tenía pesadillas todas las noches. Sugerí terapia y ella aceptó. Encontramos una psicóloga especializada en trauma y violencia doméstica, la doctora Leticia Campos. Las sesiones eran difíciles. Valentina regresaba de cada una con los ojos rojos de tanto llorar. Pero poco a poco vi cambios. Empezó a andar con la cabeza más erguida. Empezó a tomar decisiones sobre su propia vida sin pedir permiso. Pequeños pasos, pero importantes. Mateo también necesitaba ayuda. 4 años viviendo en ambiente de violencia y después 3 meses en la calle habían dejado marcas. Él era demasiado callado, se asustaba fácil, tenía miedo de los hombres. Empezó a ir a terapia infantil con una psicóloga llamada doctora Amanda. A través de juegos y dibujos, Mateo fue procesando el trauma. Lentamente comenzó a ser un niño de verdad, a reír más, a hacer berrinche cuando no quería comer verduras, a preguntar millones de porqués como todo niño de 4 años. Lo inscribí en un kinder cerca del departamento. El primer día, Valentina lloró viendo a su hijo entrar al salón de clases con una mochilita en la espalda. Eran lágrimas de felicidad, de ver a su hijo teniendo una vida normal. Mientras tanto, el proceso penal contra Ricardo y su familia avanzaba. La fiscalía tomó en serio las acusaciones. Ricardo fue procesado por violencia familiar, fraude y falsedad de declaraciones. Su madre también fue procesada como cómplice. El padre, don Vicente, estaba siendo investigado por separado por evasión fiscal y lavado de dinero descubiertos durante la investigación. Parecía que la inmobiliaria de la familia tenía muchas operaciones sospechosas. La familia Almazán intentó un acuerdo. Ofrecieron devolver la mitad del dinero si retirábamos las acusaciones penales. La licenciada Patricia ni lo consideró. «Ellos quieren sacar ventaja hasta el final», dijo ella. «Vamos hasta las últimas consecuencias». Las visitas supervisadas de Ricardo con Mateo eran un desastre. El niño lloraba siempre que veía a su papá, se aferraba a Valentina y no quería estar cerca de él. Ricardo se frustraba, intentaba forzar el contacto, lo que solo empeoraba todo. Después de 3 visitas desastrosas, la psicóloga de Mateo escribió un reporte recomendando que las visitas fueran suspendidas hasta que el niño estuviera más estable emocionalmente. La justicia lo aceptó. Ricardo se puso furioso e intentó una nueva demanda alegando alienación parental. Pero con todos los dictámenes psicológicos mostrando que el rechazo de Mateo era natural, considerando el trauma, la demanda no procedió. 3 meses después de la audiencia, el dinero fue devuelto. No todo, porque abogados y gastos del proceso consumieron una parte, pero Valentina recibió 1.000.000 de pesos. Era suficiente para empezar de nuevo. Ella usó parte del dinero para comprar el departamento que estábamos rentando. Quería seguridad. Un lugar que nadie pudiera quitarle. El resto lo invirtió en una cuenta de ahorro para el futuro de Mateo y de ella. Empecé a pensar en regresar a Veracruz. Tenía mi vida allá, mi casa, mis amigos. Pero siempre que mencionaba eso, veía el pánico en los ojos de Valentina. «Mamá, no te vayas todavía, ¿sí? Por favor». ¿Cómo podía irme? Mi hija aún me necesitaba. Mi nieto estaba empezando a decirme abuelita y corría a mis brazos cada vez que me veía. Decidí quedarme. Vendí mi casa en Veracruz y compré un departamento más pequeño en el mismo edificio donde vivía Valentina. Me quedaría ahí, cerca de ella,
por el tiempo que ella necesitara. Los meses fueron pasando. Valentina consiguió un empleo en un despacho de contadores. Empezó como asistente, pero era buena en lo que hacía. En 6 meses fue promovida. Vi orgullo en sus ojos cuando recibió su primer sueldo. Dinero que ella ganó, que era de ella, que nadie podía quitarle. Compró ropa nueva para Mateo y guardó el resto. Mateo empezó a destacar en el kinder. Era inteligente, curioso, adoraba los libros. La maestra dijo que estaba adelantado para su edad, que tal vez debería saltar un año. Valentina decidió esperar. Quería que tuviera una infancia normal, sin presiones. Un día, casi un año después de haber encontrado a Valentina en la calle, estábamos en el parque viendo a Mateo jugar en la resbaladilla. Él reía, corría, interactuaba con otros niños, un niño feliz. «Mamá», Valentina tomó mi mano. «Nunca te agradecí bien. Hija, no necesitas...» «Sí necesito. Tú salvaste mi vida. Salvaste la vida de Mateo». Lágrimas escurrían por su rostro. «Si no hubieras aparecido ese día, si hubieras desistido de mí, yo no sé qué habría pasado». «Yo jamás desistiría de ti. Eres mi hija». «Lo sé, y por eso eres la mejor mamá del mundo», me abrazó. «Te quiero mucho». «También te quiero, mi hija». Nos quedamos ahí, abrazadas, viendo a Mateo jugar. Pensé en las vueltas que da la vida. Un año atrás, mi hija estaba en la calle pidiendo limosna. Ahora tenía casa, trabajo, hijo feliz. Tenía vida de nuevo. El juicio penal contra Ricardo finalmente llegó. Llevé a Valentina al tribunal tomadas de la mano. Ella estaba nerviosa, pero firme. Tenía preparado un testimonio contando todo lo que sufrió. Cuando llegó su turno de hablar, Valentina se levantó y miró directamente a Ricardo. Su voz estaba firme, sin temblar. Durante 3 años yo viví con miedo. Miedo de hacer algo mal, de hablar demasiado alto, de respirar de la forma equivocada. Porque todo era motivo para ser golpeada. Tú me destruiste poco a poco, Ricardo. Me hiciste creer que yo no valía nada, que estaba loca, que nadie me querría. Ricardo miraba hacia abajo. Robaste mi dinero, me robaste mi dignidad, casi robaste a mi hijo. Pero ¿sabes lo que no lograste robar? Mi voluntad de vivir, mi voluntad de luchar. Y con la ayuda de mi mamá, yo gané. Tú perdiste, Ricardo. El juez la escuchó en silencio. Escucharon también los otros testimonios. Vieron las pruebas, las fotos, los dictámenes. Deliberaron por 3 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue culpable. Ricardo fue condenado a 4 años de prisión por violencia familiar y fraude. Su madre, Mariela, recibió 2 años por complicidad. El padre escapó de la prisión, pero tuvo que pagar una multa pesada y perdió la licencia de la inmobiliaria. Fue justicia. No trajo de vuelta los años de sufrimiento, no borró las cicatrices, pero fue justicia. 2 años pasaron desde aquel día en el tribunal. Mateo ahora tenía 6 años y estaba en primero de primaria. Valentina había sido promovida a gerente en la empresa de contabilidad. Ganaba bien, lo suficiente para vivir cómodamente. Yo continuaba viviendo en el departamento de al lado, pero Valentina era cada vez más independiente. Ya no me necesitaba para todo. Aún me buscaba para consejos, para ayuda con Mateo, pero era diferente. Era una hija adulta buscando apoyo, no una persona rota necesitando ser reconstruida. Mateo me decía abuelita ahora sin dudar. Todo fin de semana dormía en mi departamento. Hacíamos galletas juntos, veíamos películas, él me enseñaba los juegos que aprendía en la escuela. Era mi consentido, mi alegría. Ricardo salió de prisión después de cumplir 2 años con buen comportamiento. Intentó contacto con Mateo a través de abogados, pero el niño tenía 7 años ahora y podía expresar opinión. Dijo que no quería ver a su papá. El juez respetó el deseo del niño. Ricardo tendría que esperar a que Mateo creciera y decidiera por sí mismo si quería relación con él. Valentina empezó a salir con alguien, un hombre amable llamado Alejandro, que trabajaba en el mismo edificio que ella. Él sabía toda la historia, aceptaba a Mateo, era paciente con los miedos de Valentina.
Por primera vez vi a mi hija en una relación sana. Un día, Valentina vino a mi departamento para platicar. Estaba nerviosa, jugando con sus manos. «Mamá, Alejandro me pidió matrimonio». Sentí mi corazón apretarse. No de tristeza, sino de felicidad. «¿Y qué dijiste?» Dije que sí. «Pero quiero tu opinión. ¿Crees que es demasiado pronto?» Hace solo un año que estamos juntos. Miré a mi hija. Ella era tan diferente de la mujer rota que encontré en la calle. Tenía color en el rostro, brillo en los ojos, confianza en la postura. «Hija, eres adulta, sabes lo que quieres. Sabes reconocer a un hombre bueno cuando ves a uno. Si tú lo amas y él te hace feliz, cásate. Pero ¿y si estoy tomando la decisión equivocada de nuevo? Ricardo no fue tu elección. Él te engañó, manipuló, abusó. Alejandro es diferente. Veo cómo te mira, cómo te trata a ti y a Mateo. Él es un hombre bueno». Valentina me abrazó. «Gracias, mamá, por todo, por nunca desistir de mí». La boda fue pequeña, en una capilla bonita, solo familia cercana y amigos. Mateo fue el paje, guapísimo en su trajecito. Valentina estaba radiante en el vestido blanco sencillo que escogió. Cuando el padre preguntó si alguien se oponía al matrimonio, todos rieron porque sabíamos que nadie osaría oponerse en mi presencia. La fiesta fue en la casa que Alejandro compró para ellos. Una casa pequeña pero acogedora con jardín para que Mateo jugara. Vi a mi hija bailando con su marido, sonriendo, feliz de verdad. Mateo vino corriendo hacia mí. «Abuelita, ahora tengo un papá de nuevo». «Sí tienes, mi amor, un papá que te va a amar y cuidar de ti». «¿Y tú vas a seguir siendo mi abuelita?» «Siempre, mi nieto, siempre». La vida continuó su curso normal. Valentina, Alejandro y Mateo formaban una familia feliz. Yo visitaba siempre, cuidaba a Mateo cuando necesitaban, participaba de la vida de ellos. Pero también empecé a vivir mi propia vida. Hice amistades nuevas, entré a un grupo de lectura, empecé a tomar clases de pintura. Cosas que nunca tuve tiempo de hacer cuando estaba criando a Valentina sola después de que mi marido murió. Un día, 3 años después de la boda de Valentina, estaba en el supermercado cuando choqué con alguien. Era Mariela, la madre de Ricardo. Estaba delgada, envejecida, encorvada. Nada de la mujer arrogante que conocí en el tribunal. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de miedo. «Doña Consuelo». Podría haber sido cruel. Podría haberle dicho todo lo que pensaba de ella. Pero miré a esa mujer que había destruido tanto y solo sentí pena. «Mariela». Dije simplemente y continué mi camino. No tenía más rabia, no tenía más odio. Aquellas personas habían intentado destruir a mi hija y casi lo lograron, pero fallaron, y ahora vivían con las consecuencias mientras nosotras vivíamos felices. Mateo crecía fuerte y sano. A los 10 años era un niño inteligente, educado, lleno de sueños. Quería ser veterinario porque amaba a los animales. Alejandro lo apoyaba en todo. Valentina prosperaba en su carrera. Había abierto su propia consultoría contable y le iba muy bien. Finalmente tenía la independencia financiera que siempre soñó. ¿Y yo? Yo tenía a mi hija de vuelta. Tenía un nieto maravilloso. Tenía la paz de saber que había hecho lo correcto aquel día cuando encontré a Valentina en la calle. Podría haberme asustado, haber huido de la responsabilidad. Podría haber creído en las mentiras que la familia Almazán esparcía, pero no. Luché. Usé cada centavo que tenía, cada gota de fuerza en mi cuerpo para salvar a mi hija. Y valió la pena. Cada momento difícil, cada audiencia estresante, cada noche sin dormir preocupada. Todo valió la pena. Hoy, 5 años después de aquel día en el estacionamiento de la terminal, estoy sentada en el jardín de la casa de Valentina, viendo a Mateo jugar con las hermanitas gemelas que nacieron el año pasado. Valentina y Alejandro tuvieron 2 niñas hermosas, Laura y Livia. Mateo es un hermano mayor maravilloso. Juega con las niñas, ayuda a cambiar pañales, les cuenta cuentos para dormir. A los 12 años, es un niño responsable y cariñoso. Valentina está embarazada de nuevo. Otro niño, descubrimos la semana pasada.
Alejandro está radiante. Yo también. Otro nieto para consentir. La vida nos dio una segunda oportunidad. Valentina tuvo la oportunidad de reconstruir su vida, de ser feliz, de ser madre en paz. Mateo tuvo la oportunidad de crecer en un hogar lleno de amor. Y yo tuve la oportunidad de ser la madre y abuela que siempre quise ser. A veces pienso en lo que habría pasado si yo no hubiera decidido hacer esa sorpresa de cumpleaños, si hubiera avisado que venía, si hubiera ido directo a la dirección que Valentina me dio en vez de parar en aquel semáforo. Nunca habría descubierto la verdad. Mi hija seguiría sufriendo, o peor, habría muerto en esas calles. Mateo habría sido criado por esas personas horribles, y yo viviría el resto de la vida sin saber, mandando dinero que nunca llegaba, creyendo en las mentiras. Pero el destino quiso diferente. Quiso que yo viera, quiso que yo supiera, y quiso darme la fuerza para luchar. «Abuelita», me llama Mateo, «ven a jugar con nosotros». Me levanto de la silla, mis articulaciones reclamando un poco. Tengo 72 años ahora, ya no soy tan ágil, pero aún consigo correr un poco detrás de los nietos. Valentina sale de la cocina con una charola de limonada. «Mamá, no te vayas a cansar, el médico dijo que te la lleves leve». «Estoy bien, hija, solo voy a jugar un poquito». «Siempre dices eso y después te quedas 3 días con dolor de espalda». Sonrío. Mi hija cuidando de mí ahora. ¿Cómo cambian las cosas? Alejandro llega del trabajo y abraza a Valentina por detrás, besando su cuello. Ella ríe, feliz. Es un sonido bonito. Valentina tardó años en volver a reír así. «¡Papi!». Las gemelas corren hacia él. «¡Mis princesas!». Él carga una en cada brazo. Mateo viene hacia mí. Está casi de mi estatura ahora, creciendo rápido. «Abuelita, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro, mi amor. ¿Te arrepientes de haber salido de Veracruz para quedarte aquí?» La pregunta me toma por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque tú tenías tu vida allá, tus amigos, tu casa. Dejaste todo para cuidar a mi mamá y a mí. Tomo su rostro entre mis manos. Mateo, no dejé nada. Gané todo. Te gané a ti, gané a tus hermanas, gané una familia de verdad. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Pero estaba solita. Ahora ya no. Los tengo a ustedes, y ustedes son todo lo que necesito. Mateo me abraza fuerte. Te quiero, abuelita. Eres la mejor abuelita del mundo. También te quiero, mi nieto. Más que a nada. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedo en el porche de la casa de Valentina mirando las estrellas. Pienso en toda la jornada que recorrimos. De las calles de la Ciudad de México hasta aquí, la paz, la felicidad. No fue fácil. Hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos, momentos en que el miedo casi venció, pero no desistimos, luchamos y vencimos. Mi hija ya no es esa mujer asustada sentada en la banqueta. Es una mujer fuerte, independiente, feliz. Mi nieto ya no es aquel niño callado y asustado. Es un niño alegre, sano, lleno de vida. ¿Y yo? Yo soy una abuela feliz, una madre orgullosa, una mujer que hizo lo que tenía que hacerse y no se arrepiente de nada. A veces todavía tengo pesadillas con ese día. Veo a Valentina en la banqueta, sucia, delgada, destruida. Despierto sudada, con el corazón acelerado. Pero ahí me levanto, voy hasta el cuarto donde Valentina y Alejandro duermen. Miro por la puerta entreabierta y veo a mi hija durmiendo tranquila en los brazos de su marido. Y respiro aliviada, porque esa pesadilla acabó. Vivimos un nuevo sueño ahora. Valentina me contó una vez que tenía vergüenza de ese periodo. Vergüenza de haber sido débil, de haber dejado que Ricardo hiciera todo aquello con ella, de haber acabado en la calle. Le dije que no tenía nada de qué avergonzarse. Ella fue víctima. Fue manipulada, abusada, destruida por personas malas. Pero sobrevivió, luchó, venció. «Eres la persona más fuerte que conozco», le dije. «Más fuerte que yo, que tu padre, que cualquiera, porque pasaste por el infierno y saliste del otro lado».
Hoy veo a mi hija y veo a una sobreviviente. Veo a una guerrera. Veo a alguien que enfrentó lo peor y aún así eligió vivir, eligió amar, eligió ser feliz. Y estoy agradecida todos los días por haber tenido la oportunidad de ayudarla en esta jornada, por haber estado ahí cuando ella más lo necesitó, por haber luchado a su lado, porque al final de cuentas eso es lo que hace la familia. No abandona, no desiste, lucha, incluso cuando parece imposible, incluso cuando todos dicen que está perdido, la familia lucha. Y nosotras luchamos. Y ganamos. El sonido de pasos me saca de mis pensamientos. Es Valentina, envuelta en una bata, barriga de 6 meses prominente. ¿No puedes dormir, mamá? Solo pensando. Ella se sienta a mi lado. ¿En qué piensas? En todo, en cómo llegamos hasta aquí. Valentina toma mi mano. Llegamos porque tú no desististe de mí. Cuando todos creyeron en las mentiras, tú creíste en mí. Cuando yo estaba lista para rendirme, tú me diste fuerzas para continuar. Eres mi hija. Siempre voy a creer en ti. Lo sé, y por eso eres mi heroína. Valentina apoya la cabeza en mi hombro. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Río. Hija, ya eres grande y ya eres mejor que yo. Imposible. Nos quedamos ahí, madre e hija, mirando las estrellas. 2 sobrevivientes, 2 guerreras, 2 mujeres que enfrentaron lo peor y salieron victoriosas. La vida no es fácil, no es justa. A veces, personas malas hacen cosas terribles, pero siempre hay esperanza. Siempre hay una salida. Siempre hay alguien dispuesto a luchar por ti. Yo fui esa persona para Valentina. Y si pudiera regresar el tiempo y hacer todo de nuevo, lo haría exactamente igual. Gastaría cada centavo, lucharía cada batalla, enfrentaría cada miedo. Porque ella vale la pena. Mateo vale la pena. Esta familia que construimos vale la pena. Y cuando yo me vaya de este mundo, voy a partir en paz sabiendo que dejé un legado. No de dinero o propiedades, sino de amor, de lucha, de nunca desistir de las personas que amamos. Ese es mi legado. Y no podría pedir algo mejor. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.